El año comenzó con intensidad y esta vez debemos apuntar al escenario externo. Sin grandes noticias en lo local, Estados Unidos se convierte una vez más en protagonista casi exclusivo en el inicio del 2020, pero ya lo desarrollaremos más adelante. En lo que respecta estrictamente a noticias políticas locales, en esta corta semana se anunció el congelamiento de las tarifas de transporte por 120 días y finalmente el bono salarial para el sector privado, muy por debajo de los rumores, dejando en el tintero a los empleados estatales. Puntualmente se marcó un piso de 4.000 pesos a pagarse en 2 meses, luego de hablarse que se ubicaría entre 6.000 y 9.000. También se tomará en cuenta de futuras paritarias, no del sueldo en curso. En cuanto a otras noticias o medidas, realmente no hubo mucho más. Se está trabajando sobre la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social, a la vez que, en cuenta a nuevas leyes, se deberá esperar a que vuelva a sesionar el Congreso en extraordinarias. Esto recién será después del 20 de enero. En tanto que se habló de supuestos ruidos con Estados Unidos por la política exterior del nuevo gobierno. Esto en marco de que el apoyo de ese país es clave para la relación con el FMI. De hecho, este último punto ensuma también a falta de nuevas noticias sobre la estructuración de la deuda y un escenario externo no muy propicio para el riesgo. Fue lo que presionó a una corrección en los precios de los activos financieros locales. No resulta igualmente lógico luego de la fuerte recuperación marcada en diciembre, que fue convalidada por las expectativas de una negociación amigable ante algunas señales del nuevo gobierno. Puntualmente, en el segmento de renta fija, los bonos soberanos registraron caídas generalizadas, con un riesgo país que se ubicó 10% más hasta niveles de 1.947 puntos. De hecho, la curva en dólares reflejó caída promedio de entre 5 y 8%, con paridades entre legislación que volvieron a separarse en unos 5 puntos porcentuales. Los de ley extranjera cerraron en promedio en 51% y los de ley local en torno al 47%. En cambio, los bonos en pesos cerraron la semana mixtos, mostrando fuerte volatilidad. La tendencia tampoco fue positiva para el S&P Merval. El índice perdió poco más de 2.8% en la semana a niveles de 40.500 puntos. En dólares la caída fue de 8%, afectada lógicamente por la suba del contado con liquidación. La mayoría de las líderes cerraron en rojo. Edenor, Central Puerto, Cresud, Aluar y Transener encabezaron las bajas con caídas de entre 6 y 12%. No obstante, hubo algunas subas como Cablevisión, Comercial del Plata y Grupo Financiero Valores. Para ponernos en contexto, desde los máximos intradiarios recientes del índice acumula una pérdida del orden del 7%, pero acumula una recuperación del 92% desde los mínimos de agosto. En cuanto a tipo de cambio, el oficial se mantiene previsiblemente estable, en torno a 59.80, 59.90, mientras que el minorista en niveles de 63, conservando el solidario muy cerca de 82. La atención igualmente no se centra en estos, sino en el dólar que surge de la referencia del mercado de bonos, que no tiene restricciones de plazos ni de montos. A diferencia del oficial, saltaron esta semana el dólar denominado MEP y CCL, contado con liqui. Estos cerraron en 75.80 y 78 respectivamente, con una suba de entre 5 y 6% en solo 3 ruedas. Esto llevó lógicamente a saltar la brecha a niveles de 30% en el primer caso y del 26% en el segundo. El marginal, en cambio, cayó levemente ubicándose en 77 y 78, es decir, aún por debajo del solidario. No hubo tampoco grandes noticias desde la política monetaria, al menos nuevas. Solo PESE comunicó una serie de propósitos del organismo para este 2020, en donde buscó establecer sus objetivos respecto al desarrollo de las políticas monetarias, cambiaria, financiera y crediticia. En línea con el Ministerio de Economía, el Banco Central remarca que para empezar a crecer, el país debe primero estabilizar su macroeconomía, redefinir las prioridades de política y sentar las bases para un desarrollo económico sostenible. Entre los distintos puntos podemos destacar la intención del Banco Central de disminuir las tasas de inflación, estimular la oferta de crédito al sector privado, mantener el régimen de flotación de la moneda local en el marco actual de regulación cambiaria y nutrir las reservas con compras de divisa al sector privado. Nada que entendemos a esta altura deba sorprender. A su vez, hizo hincapié en que la futura estrategia de absorción de excedentes monetarios vendría en un combo de alargamiento de plazos y reducción de costos, es decir, ampliar el plazo de vencimiento actual de las LELIQ de 7 días y continuar con el recorte de tasas.
Recordemos que el piso se ubica hoy en 55%, pero se espera vuelva a reducirse en las próximas horas. En este escenario, las tasas de interés pasivas en general aceleraron su caída. Actualmente, la Badlar Bancos Privados ya se ubica debajo del 40% anual. Para cerrar lo local, algo de datos económicos, mientras se espera en las próximas horas las estimaciones del REM. Por un lado, la recaudación del 2019, que cerró en 5 billones o un 48.5% por encima del 2018, aunque por debajo de la inflación proyectada para igual periodo del 54%. En diciembre, puntualmente, la recaudación fue de 492.366 millones de pesos, con un crecimiento del 53.9% año contra año. Por otro lado, la balanza comercial con Brasil. El dato arrojó que, para el mes pasado, el superávit para la Argentina fue de 196 millones de dólares, el segundo registro más alto del año pasado. Con estos resultados, 2019 cierra con un superávit comercial con Brasil de 1.017 millones de dólares, el primero desde el 2002, dándole al gobierno un poco de alivio porque no deberá cubrir ningún déficit con el país vecino. En lo internacional, el comienzo del año fue del yin al yang, mientras que el jueves Trump apuntaba a una fecha posible de firma de un acuerdo con China, y los mercados lo festejaban. Esa misma noche, literalmente, apuntó contra el Medio Oriente. ¿Qué sucedió? Un ataque aéreo de Estados Unidos en las cercanías de Bagdad se cobró la vida del general iraní Soleimani, jefe de la élite de Irán y arquitecto de su aparato de seguridad regional, y otros como el líder de Hezbollah libanés y el número 2 de la Fuerza de Movilización Popular de Irak. En este contexto, el inicio auspicioso de la primera jornada hábil del año se vio opacado por este nuevo frente de batalla. Si bien las tensiones en el Medio Oriente son de larga data, este ataque podría ser un punto de inflexión, considerando que el líder iraní juró venganza y la posibilidad de más ataques está latente. Incluso es probable que Irán contraataque contra objetivos estadounidenses alrededor del Golfo Pérsico. No obstante, a este escenario, y sumado a la semana típica, los índices americanos cerraron la semana entre neutros y positivos. En Europa, solo el CAC 40 francés logró finalizar la semana en verde, mientras el resto de las bolsas de referencia cayeron entre 0,1 y 1,2%. En Asia, de viernes a viernes, las subas se acumularon hasta un 3%. En tanto, las tasas de los bonos soberanos de Estados Unidos y Europa cayeron hasta 8 puntos básicos, en un contexto donde sirvieron como refugio el viernes ante las tensiones de Medio Oriente. Como referencia, la tasa de los bonos del Tesoro americano a 10 años retrocedió hasta 1.79% anual. En cuanto al mercado de monedas, la canasta de dólar no logró recortar las pérdidas de la semana y finalizó en los 96,8 puntos, un 0,1% por debajo del cierre del viernes pasado. Por otra parte, también es importante destacar los movimientos de otros activos considerados como refugio para los inversores. El oro, por ejemplo, saltó un 2,4% a $1.547 por onza. Incluso esta semana amerita hablar del crudo y su precio que, con esta escalada de las tensiones geopolíticas en Irak, saltó en la semana más de un 2% hasta los casi $63 por barril del WTI, superando así los niveles de mediados de septiembre. Luego de los ataques a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. La primera semana completa del año tendrá lo suyo. Si bien se buscaron mayores definiciones, tanto a nivel local como internacional, los datos económicos marcarán la agenda. En lo local, se estará sobre el análisis del informe monetario mensual del Banco Central y los datos del índice de producción industrial para noviembre, donde la caída se venía desacelerando desde agosto. Igual, claramente, gran parte de la atención, y con lógica, se mantendrá sobre las señales sobre las negociaciones de la deuda y si hay o no nuevas medidas del gobierno. En lo primero, no esperamos una propuesta, pero sí se estará sobre si hay viajes o no cruzados entre Estados Unidos y Argentina. Recordemos que se habla de una posible emisión del FMI al país y de una economía para reunirse con acreedores privados a Estados Unidos. No obstante, en concreto, no hay nada. Por otra parte, se está sobre la estrategia financiera del Tesoro. Sabemos que irá haciendo frente a los vencimientos en dólares con reservas, mediante una letra intransferible que le colocará al Banco Central. Mientras que, en pesos, esperamos continúe tanteando el mercado local mediante licitaciones. No hay aún, igualmente, un cronograma oficial. En lo segundo, es decir, sobre nuevas medidas del gobierno, no esperamos mucho en la semana que comienza.
La realidad es que creemos que gran parte de las medidas de corto ya están sobre la mesa, lo que no quita que podamos seguir hablando de las repercusiones sobre lo ya decidido. Entre ellos, la relación entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. En lo internacional, tendremos los datos del PMI del sector de servicios y el índice compuesto para Estados Unidos, Asia y la eurozona del mes pasado. Además, conoceremos el índice de precios al productor. De la Unión Europea para noviembre. Se espera se mantenga estable en 0,1% y la inflación preliminar de diciembre para la que se proyecta una aceleración al 1,3% anual. También conoceremos los precios de China, que será un dato relevante, luego de los anuncios de política monetaria sobre comienzos de la semana. También esperamos las cifras de la balanza comercial americana, donde se prevé ver una mejora desde un déficit de 47,2 a 43,9 mil millones de dólares. Y como frutilla del postre, no hay dudas el reporte de empleo americano de diciembre. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,5%, mientras que la creación de puestos caería respecto a noviembre, pero mantendría un ritmo fuerte. Todo esto deberá combinarse con varios temas que resultaron ser sensibles para los precios de corto o largo plazo. Entre ellos, no hay dudas que la firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, que se estima para el 15 de enero. Por otra parte, las tensiones en Medio Oriente que se seguirán de cerca y también los ruidos políticos internos en Estados Unidos con un juicio político en proceso a Trump en el año que busca su reelección.